Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Alberto Camargo y les doy la bienvenida a mi podcast. En el podcast del día de hoy vamos a viajar a los años entre 1939 y 1945, una época oscura de mucho dolor, sangre y pérdidas. Una guerra que nos dejó entre 55 y 60 millones de muertos en todo el mundo. Y es que la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más destructiva en la historia, en donde todo el mundo tuvo grandes pérdidas y el fútbol no fue la excepción. Adolf Hitler asumió el poder en 1933 y con ello la actividad futbolística también sufrió los embates del poder nazi. Resulta que equipos como Ajax en Holanda, el Bayern de Múnich en Alemania y el Austria Viena en Austria fueron algunos de los equipos afectados por el régimen nazi. Desapariciones y destierros tanto de directivos como de jugadores fueron los hechos más llamativos que padecieron los citados equipos producto de las políticas nazis. En ese contexto, según informa Infobae, la situación de las tres instituciones deportivas no dejaron indiferente a nadie en Europa y el mundo. El Bayern de Múnich, el club más exitoso del país alemán, fue uno de los más perjudicados con la llegada de Adolf Hitler. El equipo de los judíos, como era denominado desde sus inicios, fue perjudicado para así perder la categoría y jugar en segunda división. El Ajax, el equipo castigado por su ubicación. En Ámsterdam, capital holandesa, vivían cerca de 150.000 judíos que sufrieron durante toda la guerra las arremetidas de los nazis. Varios judíos eran hinchas del Ajax, equipo que no ganó ningún título hasta el fin de la guerra. El Austria Viena, el club que perdió todos sus trofeos. El club lideraba el fútbol local, hasta ese momento había cosechado 2 campeonatos, 5 subcampeonatos locales, 2 copas Mitropa, copa precursora de la Copa de Europa y 7 copas de Austria. Sin embargo, con la arremetida de los nazis, el presidente de la institución, Emanuel Schwarz, debió renunciar a su cargo y escapar a Bolonia. En el continente americano, el fútbol también sufrió de todo el régimen de Hitler, pero para esto quiero darle paso al invitado del día de hoy, mi colega y amigo Guillermo Ibarra, licenciado en periodismo de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, nos viene a contar sobre un proyecto espectacular. No fue un juego, es un proyecto realizado en conjunto con el Museo del Holocausto de Buenos Aires y ha sido exhibida en el Museo del Club Atlético River Plate y en Uruguay, además de haber sido premiada por la Federación Alemana de Fútbol. Sin más preámbulos, bienvenido Guille a este podcast. Hola Alberto, querido, primero que nada te quiero agradecer como siempre por el espacio que me brindás, por acompañarnos en todo momento, en todo lo que ha sido este proyecto que trata de contar el Holocausto, la Shoah, a través del fútbol. Como vos bien sabés, le contamos al público en general que no fue un juego, es un proyecto educativo que está conformado por 11 historias sucedidas en el ámbito del fútbol durante el nazismo y el Holocausto. Nosotros lo que buscamos y lo que hacemos es retratar historias de vida de jugadores, de entrenadores, de clubes beneficiados y perjudicados por el régimen nazi y el impacto que tuvo las decisiones políticas y raciales del nazismo con respecto a toda la humanidad, pero obviamente muy enfocado en lo que fue la Shoah, el Holocausto. El objetivo obviamente de este proyecto, que por ahora ya vamos a detallar, pero que parecen simples historias, es poder divulgar ante un público amante del fútbol una parte de la historia pocas veces contada, no solo en la Argentina, y obviamente que está muy enfocado en Argentina porque somos argentinos, sino en todo el mundo. Mostrar, como te decía al principio, cómo el nazismo utilizó al fútbol durante el Holocausto. Queremos mostrar el Holocausto, la Shoah, la persecución al judaísmo, a las minorías, desde otro lado. Salir un poco de
de esas clases de historia en la escuela en las que nos dicen quiénes eran los aliados, quiénes eran el eje, quiénes eran los buenos, los malos, quién era cada uno, dónde estaba cada país, cuántas personas murieron, dónde murieron, sino mostrar, repito, el Holocausto desde otro lado, a través de historias de fútbol. Obviamente que, como vos habrás visto y el público en general, si nos busca en internet, en nuestras redes, No Fue un Juego, podrá encontrarse obviamente con una identificación muy directa con el judaísmo, con una identificación muy directa con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, porque obviamente es quien nos apoya, porque también es quien creyó en nosotros y eligió trabajar con nosotros para que nosotros justamente mostremos el Holocausto a través de historias de fútbol. Al principio era algo utópico, contar el Holocausto a través del fútbol, ¿cómo nos decían? Es imposible. Y así, a través de la idea de Leonardo Albajari, que es el líder del proyecto, que junto con Gustavo Amus, con Germán Reutebar, empezamos a trabajar, a investigar, para justamente, como repito de nuevo, poder contar el Holocausto a través del fútbol. Encontramos una historia de un jugador, después de un club que fue beneficiado, un club que fue perjudicado, el rol que cumplieron los Juegos Olímpicos de 1936 que se disputaron en Berlín, y así fuimos hilvanando las historias una con otra, que no tienen que ver directamente todas con el judaísmo. Obviamente el judaísmo tiene un lugar preponderante en el espacio que le damos, porque el régimen nazi, cabe destacar, mató a 6 millones de judíos recién. En el año 2018 la comunidad judía pudo recuperar, por así decirlo de una forma vulgar, la cantidad de judíos que tenía en el mundo en la década del 30, previo a la masacre nazi. Pero volviendo un poco a las historias y cómo lo contamos, investigamos, nos encontramos con la historia de Julio Hirsch. Julio Hirsch es el primer futbolista judío que se puso la camiseta de la selección alemana. Combatió en la Primera Guerra Mundial para Alemania, recibió la medalla Cruz de Hierro, la misma medalla que recibió Hitler en la Primera Guerra Mundial, en reconocimiento a la defensa de su bandera. Y unos años después, ese hombre, Julio Hirsch, futbolista de la selección alemana, que combatió en la Primera Guerra Mundial para Alemania, es perseguido, capturado y asesinado por el simple hecho de ser un judío alemán. Con la historia de Julio Hirsch comenzamos a explicar una de cada una de las 11 historias que vamos representando en esta muestra museológica que ha recorrido el país. En Argentina hemos estado y nos hemos presentado en el Museo del Club Atlético River Plate. El presidente del Club Atlético River Plate, Rodolfo D'Onofrio, inauguró la muestra allá por marzo de 2018. Hemos trabajado en conjunto con el Club River Plate para poder bajar un mensaje contra la xenofobia, contra la homofobia, contra el racismo, en el fútbol, en el deporte, en la sociedad toda. Después de Julio Hirsch hubo otros futbolistas, no solamente él, que era un judío alemán, sino podemos contar la historia de Saturnino Navazo, que no era judío, que no era alemán, que era español, pero al mismo tiempo en él identificamos una de las historias más románticas que tiene el proyecto, porque Saturnino se escapa de España para evitar el franquismo, se alista en el ejército francés para combatir al nazismo, es capturado, es llevado a varios campos de concentración hasta que termina en Mauthausen, en el campo de los españoles.
a donde los nazis llevaban a los españoles. Pero Saturnino Navazo era un futbolista español que antes de que el franquismo llegue al poder en España, era un jugador que estaba cerca de fichar con el Betis. Después de eso, en el proceso histórico que les acabo de contar, y una vez que es capturado y llevado a Mauthausen, allí, por saber jugar al fútbol, empieza a organizar los partidos de fútbol dentro de los campos de concentración. Porque cabe destacar, y lo contamos y lo mostramos en imágenes y lo representamos en las historias que contamos en No Fue un Juego, en los campos de concentración se jugaba al fútbol, en los campos de exterminio como Auschwitz se jugaba al fútbol, prisioneros contra las SS, se jugaba al fútbol para distraerse, para sobrevivir. Pónganle el adjetivo, la caracterización que quieran, se jugaba al fútbol. Y es lo que nosotros mostramos. Contamos lo que vivían esos prisioneros, no solamente judíos, sino gitanos, negros, homosexuales, líderes políticos de la oposición. Saturnino Navazo organizaba los partidos de fútbol en Mauthausen. Los organizaba y allí se ganó la confianza de los jerarcas nazis. No solo organizó los partidos de fútbol, sino que le dieron a cargo un grupo de niños. Entre esos niños se encontraba un niño, valga la redundancia, judío alemán, Siegfried Mier. Ese chico había perdido a sus padres. Ese chico había sobrevivido también al exterminio nazi. Llegó a Mauthausen, Saturnino lo apadrinó, y una vez que los americanos liberaron el campo de concentración, les hicieron creer a los soldados americanos que eran padre e hijo. Saturnino Navazo, Siegfried Mier. Siegfried, que falleció recientemente en Francia, pasó a llamarse Luis Navazo, y juntos, tanto Saturnino como Luis, padres e hijos, vivieron juntos hasta que por situaciones de la vida cada uno falleció, pero pudieron contar la historia, pudieron contar lo que pasó, pudieron contar lo que vivieron. Un futbolista español que no era judío, que terminó en Mauthausen, como también contábamos al principio de la historia de Julio Hirsch. Y como estamos en Argentina, y te hablo de Argentina, Alberto, y te cuento esta historia de Argentina, cuando empezamos a contar el Holocausto a través de historia de fútbol, cuando empezamos a investigar, cuando nos decían que estábamos locos, que cómo íbamos a relacionar, cómo íbamos a traer, cómo íbamos a contar el nazismo y el Holocausto desde otro lado, Alberto, ahí es donde viene la historia de Emerico Hirschl. Emerico Hirschl era un húngaro que se escapó de Europa cuando el nazismo, cuando el antisemitismo, cuando el racismo y la discriminación estaba ocupando gran parte del viejo continente. Emerico Hirschl eligió escapar en buena hora. Principio de la década del 30, se escapa de Hungría, se sube a un barco, termina en Brasil. Y a fines de 1932, el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, de Argentina, hace una gira en Brasil, enfrenta al equipo que hoy es el Palmeiras, y allí los dirigentes de Gimnasia conocen al húngaro, que no habla español, que imagino que su portugués no era muy bueno. Conocen a Emerico Hirschl. Emerico ayudaba, acompañaba al cuerpo técnico del Palmeiras de ese momento. Emerico convence a los dirigentes de Gimnasia de que lo tenían que contratar, de que él venía con ideas futbolísticas modernas de Europa. Entonces lo convence, y él, unos meses después, pasa a ser el técnico del primer equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata. En 1933, 2 años después de que el fútbol profesional comience en Argentina, Gimnasia se transforma en el primer equipo denominado Chico, que le pelea mano a mano un campeonato a los grandes. Eso sucedió en el campeonato de 1933. Le pelea el campeonato mano a mano a San Lorenzo y a Boca.
El trabajo de Américo Hirschel en ese momento en La Plata ya era considerado un ídolo, y fue tan bueno su trabajo que 2 años después, en 1935, es contratado por el Club Atlético River Plate. Se transforma en el primer gran entrenador de la historia de River. Entre el 35 y el 38 obtiene 6 títulos. Antes que Labruna, antes que Ramón Díaz, antes que Gallardo, hubo un Américo Hirschel. Fue el primer técnico ganador de la historia de River. Un hombre que escapó al régimen nazi, un hombre que escapó al antisemitismo y un hombre que utilizó su fama dirigiendo a River Plate, transformándose en el técnico de la época para salvar vidas. Porque Américo Hirschel utilizó su fama como técnico de River para coimear a los portuarios en el puerto de Buenos Aires con fotos de jugadores, con entradas para los partidos, con camisetas, para que deje entrar especialmente a los judíos húngaros que querían escapar de Europa y Argentina no los dejaba entrar, porque ahí es donde entra la relación de Argentina. El fútbol, Américo Hirschel, los campos de concentración, la discriminación, los escapes, qué rol cumplió Argentina. En Argentina se hizo el acto pro-nazi más grande fuera de Europa. Se hizo en Buenos Aires, en el Luna Park. Hubo 3 actos distintos a lo largo de un año. 3 actos distintos. Más de 15.000 personas presentes en el Luna Park, que debe ser uno de los estadios cerrados más importantes de Sudamérica. Allí se festejaba la anexión de Austria a Alemania. Se festejaba, historia que también contamos a través del fútbol y que si tenemos tiempo también la podemos recordar hoy, Alberto. Argentina en 1938 sacó una circular secreta, la circular número 11, que prohibía el ingreso de judíos al país. Ese es el rol que cumplió Argentina, un país pro-nazi a fines de la década del 30, que justamente Argentina a lo largo de la historia entra en la contradicción de que fue el país que más jerarcas nazis recibió después de la guerra y al mismo tiempo el que más sobrevivientes también recibió, por lo menos gente que quiso escapar de Europa y de todo lo que había sucedido. De toda esa masacre, que no la llaman masacre, pero permitime, Alberto, llamarlo de este modo en esta entrevista, en este espacio que me estás dando. Porque hay que tener memoria, hay que recordar, hay que tener presente lo que pasó hace 80 años. No nos podemos olvidar y tampoco podemos repetir como loros y hacer de esta historia una monotonía de palabras. Por eso nosotros, hace 3 años, decidimos contar el Holocausto, contar todas las atrocidades del nazismo a través del fútbol, a través de historias de fútbol, porque también buscamos incentivar a aquellas personas jóvenes que no les interesa la temática quizás, o que no les interesa, están en una edad en la que no les gusta leer, o están en una edad en la que pocas cosas les incentiva, especialmente enfocada en los jóvenes, en los adolescentes. Tratamos de utilizar al fútbol para llegarles. Y así hemos tenido una gran recepción, porque nos han invitado, como te decía, clubes de fútbol como el Club Atlético River Plate. Nos han las embajadas de Alemania, de Austria, de Países Bajos, de Polonia, de Israel, han tomado la decisión de apoyar este proyecto, porque creen en el mensaje que queremos dar contra el racismo, contra el antisemitismo, contra la xenofobia. Los clubes de fútbol, en Córdoba, por ejemplo, logramos que juntar a chicos del Club Atlético Belgrano, del Club Atlético Talleres, de Instituto, que son los 3 equipos más importantes de Córdoba, los juntamos a chicos de las inferiores para que conozcan esta historia. Y justamente chicos de las inferiores de esos clubes después fueron guías de la muestra No Fue un Juego, mientras estuvimos expuestos en Córdoba. Este proyecto que no solo ha dado la vuelta a Argentina, porque hemos estado en el sur y en el norte, hemos estado en el centro, sino que también
A esta altura del año pasado, No Fue un Juego se presentó en la Ciudad de México, valga la redundancia también en México. Últimamente, en esta época de pandemia, nos hemos reinventado y hemos dado charlas para Chile, para Uruguay. E incluso el próximo 24 de junio, y aquí te invito, Alberto, e invito a todos los oyentes a que se anoten, el próximo 24 de junio, junto con el Museo del Holocausto, en la voz y en el discurso de Leonardo Albajari, No Fue un Juego brindará un curso online sobre esta temática. Lo daremos en la plataforma del Museo del Holocausto. Lo daremos para toda la comunidad que esté interesada en la temática, que quiera conocer un poco el contexto inicialmente en un módulo que va a hablar obviamente sobre el inicio, sobre lo que fue el nazismo, sobre cómo llegó al poder el nazismo, pero todo lo que vino después, los Juegos Olímpicos, la utilización del fútbol, por qué se jugaba el fútbol en los campos de concentración, historias particulares de la que ya he hecho mención, el rol que cumplió Argentina en ese momento. Todo eso lo van a poder ver y lo van a poder escuchar si se anotan en el curso que se dictará desde el 24 de junio y que si cualquiera esté interesado que nos escriba o que nos escriba por las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, que es No Fue un Juego, nofunjuego@gmail.com. El valor en pesos argentinos es de 3.000 pesos. Si hablamos en dólares, teniendo en cuenta el público que nos está escuchando, más o menos $35. Se puede pagar por transferencia bancaria, con tarjeta de crédito. Ya se pueden preinscribir en la página del Museo del Holocausto, pero cualquier cosa también pueden comunicarse conmigo en @ibarraguille. Como te decía, Alberto, te agradezco el espacio, te agradezco el tiempo que creas en que nosotros podamos contar esta historia que ha llegado muy lejos. Desde Argentina hemos logrado contar historias de fútbol durante el nazismo, y es por eso que en noviembre del 2018, la Federación Alemana de Fútbol nos premió, nos condecoró con el premio Julio Hirsch. Julio Hirsch, ese futbolista judío alemán que nombré al principio, en memoria de ese jugador, la Federación Alemana de Fútbol le entrega un premio a todos aquellos proyectos deportivos que tengan un mensaje educativo contra la xenofobia, contra la homofobia, contra el racismo. No Fue un Juego se transformó en el primer proyecto no alemán, en realidad primer proyecto no europeo en llegar a la final y en primer proyecto no alemán en ser premiado. Desde Argentina, 4 periodistas, investigadores que trataron de mostrar el Holocausto desde otro lado, como nunca antes se había contado en el idioma castellano, como nunca antes se había contado en Sudamérica. Llegamos hasta Alemania, apoyado por la Embajada de Alemania en Argentina, apoyado por gente de la Federación Alemana. Pudimos contar nuestra historia, pudimos transmitir el mensaje y lo vamos a seguir haciendo. Con pandemia, sin pandemia, vamos a seguir trabajando en contra del racismo, en contra de la discriminación, en pro de la tolerancia, que es muy importante. Hay que aceptar al otro. En este momento en el que está el país, con todas las marchas antirracistas, que bienvenidos sean. Desde No Fue un Juego trabajamos hace un poco más de 3 años y vamos a seguir trabajando a través del fútbol para mantener viva la memoria y para que la gente, en general, los que hablan en español, los que hablan en otro idioma, los que hablan el idioma del fútbol, entiendan que la única forma que hay de construir, que la única forma que hay de convivir es respetándonos unos a otros, pero también es manteniendo viva la memoria, porque si no vemos lo que sucedió en el pasado, no podemos ser mejores en el presente. Y bueno, muchísimas gracias a Guille por haber pasado a presentarnos este gran proyecto. No Fue un Juego, un proyecto que explica todo el holocausto, el nazismo con la conexión con el fútbol, todo lo que sufrieron las personas en la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial
Un proyecto que ha sido tan bueno y tan grande que ha llegado a la Federación Alemana de Fútbol para ser condecorado. Ahora yo los invito a que los sigan en Instagram, en Twitter, @nofunjuego, en Facebook nofunjuego, para que conozcan un poco más sobre todas las historias que nos dejó el Holocausto y el nazismo. Esto es todo por ahora, mi nombre es Alberto Camargo y nos escuchamos en un próximo